Gloria a Dios. No lo levantemos, estemos atentos a la palabra del Señor, que esa es para nosotros. Pasa, mi hermano. Bendito el Señor. Ante Cristo, amados hermanos. Amén, hermano. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Gloria a Dios. Creo que todos, ¿verdad? Sí, a ver, hermano. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos ha concedido el estar en la casa del Señor. Amén. Esa es una grande bendición, ¿verdad? Porque el Señor nos permite, hermano, un momento que le adoremos, que le glorifiquemos. Imagínese usted tener frente al Señor, que este momento le ha permitido al Señor que usted se cita a este lugar Sí, amén, hermano. y está cantándole a Él así de frente. Gloria a Dios. Y luego, después de que terminaron los cantos, viene Él y se va a sentar y le va a hablar. Es un momento especial. Amén. Cada uno de nosotros es necesario que lo tomemos así. Señor, ya te cantamos nosotros las alabanzas, ahora tú nos vas a hablar. Así es que yo no soy elocuente, hermanos, en la palabra, pero lo poquito, ¿verdad?, que el Señor pueda hablar, hermanos, a través de mis labios, si le sirve, tómenlo. Porque es el Señor, hermanos, quien quiere hablarle a través de eso poquito que usted sienta que le va a llenar. Y lo demás, pues hágalo un ladito que en algún momento le puede servir también. A modo, hermanos, que llevemos, hermanos, en nuestra alforja, ¿verdad? Ahí guardadito. Y si no lo ocupamos ahorita, después nos va a servir y vamos a decir, sí, yo traigo aquí algo guardado. En un tiempo dieron este mensaje y aquí lo traigo guardado, lo traemos acá, en el corazón. Y entonces lo sacamos y lo ponemos en práctica. Eso es hermoso. Así es que, póngase de pie, hermano. Busquen en la escritura, hermanos, Salmos 51, 5. Vamos a leer un versículo bien conocido. Gloria a Dios. Salmo 51, 5. ¿Ya lo tienen todos? Amén, hermano. Amén. La palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesús y dice a la letra de la manera siguiente. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Añadámosle el 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Gloria a Tomen su Dios. asiento. Vamos a basarnos del versículo 5. Y lo demás, ¿verdad?, es porque el Señor, a través de su gracia, el versículo 6, nos da ese poquito de sabiduría para que podamos comprender de su palabra. Dice el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Palabra del salmista David. David era alguien, hermanos, que en ese momento cruzaba, hermanos, por ese espacio de angustia, espacio de culpabilidad, espacio, hermanos, en donde él meditaba y se sentía el más miserable ante los ojos de Dios. Y decía y expresaba estas palabras: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Remontándome yo al tiempo actual, a través del pensamiento, hay muchas personas, hermanos, que traen una culpabilidad dentro de su corazón
Y esa culpabilidad no los deja avanzar, porque siempre, hermanos, traen y se les viene a memoria ese pensamiento, pudiera llamarle yo pensamiento negativo. Porque siempre ese pensamiento se les viene y no los deja caminar, no los deja hacer o actuar positivamente. La costumbre entre la humanidad está, hermanos, de que el hombre se roba, por decir así, a su esposa. O sea, se juntan, pues, no es que se la roban. Pero en tiempos pasados nuestros viejitos así hablaban, ¿verdad? Yo me robé a tu mamá. Y hermanos, o sea, es cuando tomaban la decisión de juntarse, no casarse, no darse en matrimonio, no sacarla de blanco a la esposa, ¿verdad? Del seno paternal o maternal ahí, ¿verdad? Sino, hermanos, que se armaban ellos, hermanos, las pláticas, y entre esas pláticas hacían tal noche de alistas que yo voy a pasar por ahí. Y de repente los padres se quedaban buscando a la niña del hogar. Ya no estaba. La buscaban, no la encontraban, y decían, bueno, esta se fue. A los días, hermanos, se dan cuenta que se fue con alguien, ¿verdad? Y ya tiene esposo, ya tiene su marido. Nacen criaturas, nacen hijos en unión libre. Están viviendo sus padres de esos hijos. Llevan, hermanos, el pecado de la fornicación enfrente de ellos. ¿Por qué se llama fornicación? Porque no han sido unidos en matrimonio. O sea, desde que nace la criatura, hermanos, lleva ya el pecado. Y ese pecado, hermanos, cuesta olvidarlo. Cuesta que desaparezca. Me recuerdo yo que antes, hermanos, mi padre y mi madre todavía no se casaban cuando yo nací. Y aún cuando fue mi padre, hermanos, a sentarme en la alcaldía, que me puso nombre, el apellido que llevaba era primero Martínez, porque mi madre es Martínez, mi papá es Rivas. Entonces en la acta de nacimiento, o sea, la partida de nacimiento, decía Reinaldo Humberto Martínez Rivas. Pero qué diferencia cuando mi padre y mi madre deciden, hermano, darse en matrimonio, que yo tenía alrededor de unos 9, 10 años, cuando ellos, hermanos, se dan en matrimonio. No me recuerdo qué fecha, qué año ellos se matrimoniaron. Ya en la iglesia. A lo cual, hermanos, en la partida de nacimiento ya le hacen una rúbrica. Y ya dice, ¿verdad? Reinaldo, dice, por lo tanto, de aquí en adelante, porque sus padres contrajeron nupcias, dice allí, de aquí en adelante llevará los apellidos Rivas Martínez. Un cambio. Y cuando eso pasa, hermanos, entonces el apellido que resalta es el apellido paternal. El maternal va en segundo grado. Asimismo, hermanos, el hombre, el ser humano, cuando nace dentro de un matrimonio que no, bueno, dentro, hermanos, de una unión libre, trae ese pecado por delante.
y se borra hasta que se dan en matrimonio sus padres. Por lo tanto, de allí en adelante, ese pecado ya no va a predominar en ellos, en el hijo, porque los hijos vienen a ser santificados en la unión, o sea, en el matrimonio de los padres. David, al expresar estas palabras, estaba, hermanos, haciendo memoria que conforme Adán viene, hermanos, y peca con Eva, ¿verdad? Los dos pecaron al desobedecer la voz de Dios, la orden que Dios les había dado. Pero David, hermano, decía: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir, hermanos, que como que no había nadie quien podía limpiarle ese pecado, sino que así como fue formado en pecado, también nació en pecado. ¿Y quién podría, hermanos, limpiarle? En el Evangelio, cada uno de nosotros sabemos que existe alguien quien borra el pecado. Amén, hermano. Y su nombre es Jesús. Jesús, Amén, hermano. el cual salvará a su pueblo de sus pecados. Esa era la promesa. Y cada uno de nosotros reconocemos, hermanos, de que Él es el único quien puede dar esa limpieza. De hecho, el tema, hermanos, le puse como la segunda cita, mira, que vamos a dar aquí. El tema le puse: ¿quién hará limpio lo inmundo? Vamos a Job. Job capítulo 14. Bendito el Señor. Job capítulo 14, verso 4. ¿Cómo dice el verso 4? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie. Ese es el tema. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Eran, hermanos, un reconocimiento que Job, hermanos, sentía en su corazón de parte de Dios, que él sabía, hermanos, que nadie más tendría, hermanos, cómo darle esa purificación, solamente el Señor. Que de aquí, hermanos, en la tierra puede existir el pecado y no hay quien pueda borrarlo. Cuando el hombre se siente miserable, cuando el hombre se siente sucio, ¿quién es quien da la limpieza? Solamente el Señor. Y eso era lo que había encontrado David. Era, hermanos, lo que traía a memoria y sentía, hermanos, que había alguien, tendría que existir alguien quien pudiera borrar o quitarle el pecado que permanecía en él. Al reconocer que había sido formado en pecado, que aún había nacido en pecado. O sea, ¿cuándo se iba a borrar el pecado de él? Solamente la misericordia de Dios. Él es nuestro refugio. Él es, hermanos, quien perdona nuestras iniquidades. Dice otro de los salmos. Quien perdona aún nuestras dolencias.
Porque si existiera alguien aquí en la tierra, yo le aseguro que hubiera, hermanos, colas interminables de gente buscando que alguien le borre su pecado. Vine a mi mente cuando esta gente, hermanos, en este país, todos conocemos de las Torres Gemelas, ¿verdad? El ataque. ¿Cómo, hermanos, aquella persona que fabricó esos pensamientos y los llevó a cabo para cometer esos ataques? Después se desata la guerra y lo van y lo encuentran donde lo encontraron. Le dan muerte. Y cuando le dan muerte, no dejan su cadáver ahí, sino que se lo sacan, se lo roban, se lo llevan y lo desaparecen en el mar. ¿Por qué? Porque si no, la gente, si supiera la gente dónde está, hermanos, los que son con esa misma mentalidad, allá fueran y le llevaran ofrenda donde estuviera sepultado. Allá fueran y hicieran, hermanos, hechizos y prácticas de brujería y cuantas cosas y lo tuvieran como un dios. Semejante es, hermanos, si hubiera alguien acá en la tierra que pudiera perdonar pecado. Aún así, hay alguien supuestamente, que para mí esa es mentira, yo creo que para usted también, que dicen que puede perdonar pecado. Aquí en la tierra todo hombre es mentiroso. No hay otro mediador. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente se llama Jesús. Jesús es su nombre. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Esa era la conclusión que llevaba a Job. Esa era la respuesta que él encontraba. Nadie lo puede limpiar. Nadie puede quitar la inmundicia del hombre. Solamente aquel que vino a pagar el precio. Aquel que vino a poder, hermanos, hacer todo de nuevo. Si vemos un ejemplo, hermanos, aún en Adán. ¿Cómo es contado lo bueno? Y la maldad, Dios la hace a un lado. Vamos a Génesis. Génesis capítulo, vamos a leer como que dice, de atrás para adelante, ahí en Génesis, capítulo 5. Génesis capítulo 5, el verso 3. Gloria a Dios. Es el verso 3. Pero leamos desde el 1. 5:1, para que usted lo entienda. Dice: este es el libro de las generaciones. Ponga bien atención a esta palabra. Las generaciones. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Dice el 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿No le resuena algo raro ahí? La genealogía de Adán. Pero antes de Set
tuvo más hijos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? Caín y Abel. ¿Por qué no son contados los dos ahí? Porque hubo pecado. Caín sacó lo que, o resaltó el pecado en Caín y mató a Abel. Entonces la descendencia buena, como quien dice, murió, pero quedó viviendo todavía el pecado, lo pecaminoso en Caín. Pero viene Dios y sustituye a Abel y le da un hijo llamado Set, porque dice que en el 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Dice que Adán fue creado a imagen, a semejanza de Dios los hizo. Y aquí está hablando en el 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, igual que Adán, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Mire ahí un poquito atrás, capítulo 4, verso 25 de Génesis. Capítulo 4, verso 25, y dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Hablando del mismo, dice: porque Dios, y entre paréntesis dice, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y el propósito de ese hijo, miren el 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí va la descendencia buena, aquellos que alaban el nombre del Señor. Porque en Caín, usted puede leer arriba del 25 para atrás, ahí está la sentencia de Caín, y luego la descendencia de él. Y de la descendencia de Caín viene la música. Y ahora mire qué estrago hace la música. Pero a Set le nació un hijo llamado Enos, el cual fue sustituido por Abel. Eso lo reconoció Eva. Y luego dice que a Enos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, a través de la descendencia de Set, ahí fue, hermanos, ya hablándosele del evangelio y todo el mundo reconociendo quién era su creador, de dónde venía, hermanos, la formación del hombre. O sea, el evangelio fue naciendo ahí. Lo bueno, pero dijo Job, ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Solamente uno que está ahí arriba. Él se encarga, hermanos, de borrar el pasado de aquellos negros que usted y yo traíamos. Él se encarga, hermanos, de aquellas artimañas que el enemigo nos había enseñado y quería que las siguiéramos practicando, pero que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Ya todo eso quedó atrás, quedó pasado. Es lo que le decía el apóstol Pablo a los corintios, ¿verdad? En Cristo son hechas nuevas las cosas. Lo inmundo, solamente uno vino a pagar el precio. Cuando Jesús
Cuando Jesús, hermanos, estaba en la cruz y expresa aquellas palabras, como que si él pedía auxilio, pedía ayuda. Eli, Eli, lama sabactani. Cualquiera puede pensar, bueno, pero ¿por qué clamaba? Que no era Dios. Lo que pasa, hermanos, que como ¿cuál era el simbolismo de la cruz? El significado de la cruz era maldición. Entonces él estaba, hermanos, poniendo su cuerpo, haciéndolo maldición, porque todos mis pecados, todas mis inmundicias, todo aquello negro que había en mí, él lo estaba cargando. Él estaba, hermanos, ahí, dame eso, dame lo otro, a modo que mi alma quedara limpia, a modo que mi ser, hermanos, se sintiera, hermanos, bofito, como quien dice, que flotara entre las nubes, entre el aire, y él cargó todo el peso de la maldición. En ese momento, haga de cuenta que el tabernáculo llamado Jesús, la carne, estaba sola, porque Dios no se relaciona con el pecado. El cuerpo estaba ahí y estaba soportando toda la maldición de usted y de mí. Entonces, y como estaba cargando por toda la maldición de nosotros, todos nuestros pecados, ya Jesús no estaba ahí. El Espíritu Santo no estaba ahí. Aquel cuerpo quedó desamparado. Por eso dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero a eso había venido, a pagar el precio. Bendito su nombre. A eso había venido. Y Él fue quien vino, hermanos, a redimirnos del pecado. Él fue quien vino a darnos a nosotros de vida. ¿Verdad? Si no, miren lo que dice allí. Vámonos a San Juan, capítulo 3. San Juan capítulo 3. El verso 6. Todos sabemos la historia de Nicodemo. Dice el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, cada uno de nosotros sabemos que en la carne el Señor llevó, hermanos, los pecados. Ya mis pecados son borrados. Él los pagó. Él soportó los dolores. Él fue, hermanos, quien nos ha limpiado, nos ha redimido. Él, hermanos, cada uno de nosotros hemos sufrido, hermanos, esa transformación por su gracia. Así es que, ¿por qué hemos de vivir o darle libertad a la carne nosotros? Ahora es necesario que vivamos en el Espíritu, porque dice que lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, no hay fruto bueno en la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es necesario obtener un nuevo nacimiento al venir a Cristo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario, hermanos, el bautismo en aguas. Porque allí es, hermanos, donde el hombre viejo queda sepultado. Y los pecados, hermanos, son limpios, son limpiados. O sea, el pecado queda ahí sepultado.
y resucite una nueva persona, un hombre nuevo. Resucite, hermanos, una persona nueva, dispuesta a vivir para Dios. O sea, nace en el Espíritu, dispuesta a guardarse para su Dios, quien a través, hermanos, de su gracia le limpió de sus pecados. Así es que es necesario siempre, hermanos, que nos guardemos para Dios y nos mantengamos espirituales, que vivamos en el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, créame, hermanos, que vamos a sentir gozo, vamos a sentir paz, vamos, hermanos, a vivir en los frutos del Espíritu. Pero si vivimos en la carne, los frutos de la carne tendremos que dar. ¿Cuántos quieren los frutos de la carne? No, ¿verdad? Porque lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. Lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. O sea, lo que es mundo, que se deleite el mundo. Pero lo que es de Cristo, que se deleite en Cristo. O sea, cada uno de nosotros sabemos a quién le servimos. Esa es la limpieza que el Señor ha hecho en usted y en mí. Gálatas, bueno, vamos a Romanos. Romanos capítulo 5. La carta a los Romanos. Capítulo 5. El verso 12. Vamos a leer hasta el 15. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea que uno fue el que pecó, pero también uno fue quien vino a borrar ese pecado. Amén. Uno fue quien vino. ¿Y quién fue? Jesús. Él es quien vino a borrar ese pecado. Y como Él, hermano, vino a borrar ese pecado, ahora cada uno de nosotros, bueno, ahí decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Les decía siempre a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ya una vez limpios, es necesario que nos, que nos mantengamos limpios. Y que busquemos aún más la pureza, más la limpieza, a modo que ya no se renombre en nosotros suciedad. ¿Qué cosas son suciedad que podríamos nosotros, hermanos, hacer para no andar bien delante de Dios? Una mentira, aquellas piadosas que le llamamos, ¿verdad? Eso empieza a ensuciarme. Una palabra por allá, ¿verdad? Que yo escucho que alguien la pronunció, un amigo la pronunció y le dijo aquella palabrota, ¿verdad? Otro que le dijo, dice, le dijo esto y esto, y la repito yo, ¿verdad? A mucha honra la repito.
algo así, hermanos, va, hermanos, ensuciándose, va tomando inmundicia. Quizás los pensamientos también, si yo le doy rienda suelta, como se dice, ¿verdad? Mis pensamientos me van a llevar hasta donde usted no se imagina. ¿Sí? El ser humano es así. El ser humano es así. Ya no digamos si le obedece y llega a la acción de sus pensamientos. Allí es donde ya vemos reflejado nuestros pensamientos, lo vemos reflejado cuando accionamos. Pero el Señor dice que ya nos limpió, ya nos justificó, ya nos santificó. Éramos en otro tiempo eso, pero ahora somos limpios a través de la palabra. Ahora la palabra ha venido, hermanos, a limpiarnos, porque cada uno de nosotros, sin merecerlo, obtuvimos el perdón de pecados. Es lo que dice Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Bendito Jesús. Capítulo 2, leamos desde el 1. Del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Oiga, por eso nos portábamos mal, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí van los pensamientos, ahí van, hermanos, los designios de la carne, pero está hablando de en un modo pasado, que éramos en un tiempo pasado. Pero dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, hubo alguien quien quitó lo inmundo de nosotros. En el tiempo de la gracia hubo alguien llamado Jesús. Gloria a Dios. En el tiempo de la gracia hubo alguien llamado Jesús que nos limpió. Por gracia, por misericordia. No que lo mereciéramos, pero en su infinita misericordia se apiadó y nos limpió. ¿Cuánto estamos limpios? Estamos limpios para su gloria, para su honra. Y tratemos de mantenernos limpios, de guardarnos para Él. Tratemos, hermanos, de que siempre, en todo tiempo, nos mantengamos limpios. Que no nos vaya, hermanos, a pasar, ¿verdad? De lo que le decía a los corintios. Mire, el apóstol Pablo, sabiendo, hermanos, que los corintios les gustaba pelear, sabiendo que a los corintios les gustaba, hermanos, ponerse, ¿verdad?, en enemistades y
inventaban cualquier cosa por tal, hermanos, de pasar peleando. Le decía, un poquito de levadura leuda toda la masa. 5, 7 de... para que primero. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Sí, primera. Capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Primera de Corintios 5, 7. Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que solamente basta un poquito de levadura en un poco de masa y la leuda toda. Las contaminaciones están a la orden del día. Y yo puedo hermanos, quizás inventarme, porque me levanté tarde, llamarle al mayordomo, oye, ¿sabes qué? Se me ponchó una llanta, voy a llegar tarde. Mentiroso, se quedó dormido, ni oró porque salió corriendo, y como no oró, Satanás dijo, no oraste, ahí te va, dile este, vengo yo y le hago caso, y lo convierto en mi amo en ese momento. Un poquito de levadura leuda toda la masa. No le demos cabida a Satanás, porque estamos limpios por la palabra esta noche. Quizás David pensaba, hermanos, que el pecado siempre iba a permanecer delante de él, que no había quien pudiera limpiarlo, quien pudiera perdonarlo. Pero más sin embargo, hermanos, vemos que sí, hermanos, ahora para nosotros sí hay ese perdón, sí hay esa limpieza, sí hay quien tenga ese cloro, o esa lejía, o ese purificador. Pero cuidado, porque nada más una vez lo aplica y nos limpia. Ay de nosotros si nos dejamos ensuciar. Cuidémonos y guardémonos para el Señor. Y digamos